a través de la historia clínica que ahora vamos a ver, cuál es el mecanismo involucrado. Para eso nos basamos en la historia clínica, que es fundamental, con el examen físico, la encuesta alimentaria. Es muy importante dedicarle mucho tiempo a esta primera parte y luego nos ayudamos de instrumentos, de estudios que de acuerdo a lo que sospechamos que el paciente tiene, cuál es el mecanismo, lo vamos a ir aplicando. Con respecto a la historia clínica, preguntamos en relación al cuadro clínico, los síntomas, si son síntomas compatibles con una alergia alimentaria, la relación temporal para determinar si es una patología inmediata o es un mecanismo tardío. Los inmediatos son dentro siempre de las primeras 2 horas, generalmente en los 20 primeros minutos, mientras que si es posterior, horas posteriores o al día siguiente, hablamos ya de reacciones tardías. La gravedad, pensando que cuanto más grave es IgE mediado, más que no tan frecuentemente hay algunas patologías no IgE mediadas que pueden llegar a ser graves, pero en general, vemos qué respuesta hay ante una ingesta accidental, y el tiempo transcurrido desde el último episodio, porque ya puede ser que lo esté tolerando espontáneamente. Con respecto al alimento, poder identificar al alimento, a veces es fácil porque consume algo y hace la clínica, es fácil poder identificarlo, pero otras veces tenemos que pedirle a los papás que hagan lo que se llama el diario dietario, de escribir todo, lo que consumió ese día, el día anterior, cada vez que tiene alguna reacción, para después en conjunto poder ver cuál es el alimento que vamos a estudiar. Ver la presentación del alimento, si estaba crudo, si estaba cocido, si era parcial, completo, el huevo, por ejemplo, si era clara, yema o todo, la cantidad ingerida, cada individuo tiene un umbral, un nivel con el cual hace el síntoma, tolerancia previa y posterior, siempre tiene que haber una exposición previa, pero tener en cuenta que la mamá que está amamantando con lo que ingiere también puede sensibilizar al niño, eso es importante, y si existe una tolerancia posterior significa que ya superó la alergia si la tenía. Las reacciones cruzadas, que varios alimentos comparten, tienen reacciones cruzadas, alimentos ocultos y contaminantes que pueden existir. Con respecto al paciente, preguntarle la edad actual, la de comienzo de los síntomas, qué circunstancias, si estaba acompañantes, cómo estaba de salud, si estaba tomando alguna medicación, si estaba realizando alguna actividad física. Y los antecedentes familiares y personales de atopía, de alergia, son importantes. El tema del dosaje de IgE específica para las alergias mediadas por IgE, las inmediatas, tenemos 2 estudios del dosaje de IgE, uno es el en sangre, que es el que detecta, es el dosaje de la IgE específica circulando. Hay muchas técnicas para su determinación. La que está avalada más científicamente es el CAP. En nuestro medio acá en Rosario no tenemos ningún laboratorio que utilice esta técnica para dosarla. Yo personalmente no pido IgE específica, a no ser que puedan viajar a Buenos Aires, que hay un laboratorio que allá sí lo hacen. La inmunoglobulina, este anticuerpo, es muy citofílico. Eso quiere decir que se adhiere mucho a los tejidos. Entonces tiene que estar muy alto para que esté en sangre y por lo tanto que la podamos dosar y que la encontremos. Es por eso que hay un porcentaje de que nos puede dar negativo siendo el paciente alérgico. Los niveles de esta IgE no se correlacionan ni con severidad de la reacción, ni con el umbral, ni con el nivel con el cual si el paciente ha logrado la tolerancia. Sí con la posibilidad, o sea, con la sensibilización, con la posibilidad de realizar una reacción clínica. Y es una alternativa cuando no podemos hacer PRIC, cuando no podemos hacer la testificación. Podemos ser, por ejemplo, cuando tiene una enfermedad en la piel muy diseminada o cuando están tomando medicamentos que no los puede suspender, corticoides, antihistamínicos, o dermografismo, que es un tipo de urticaria que apenas es cuando se marca fácilmente la piel, con solo pasarle el dedo, nos daría positivo todo el PRIC, entonces tampoco sería útil. La testificación cutánea o PRIC, que consiste en colocarle los alimentos en fresco o los extractos comerciales. Con una lanceta se pincha y se observa la respuesta a los 15 minutos. Cualquier alimento puede ser testificado.
Lo hacemos en el paciente, observemos la respuesta en el paciente, es rápida, una técnica rápida, en 15 minutos lo tenemos. Indica sensibilización también y probabilidad de reacción alérgica, pero no severidad de la misma. Tiene una alta sensibilidad. Eso quiere decir que si un valor predictivo negativo de 95%. Quiere decir que si me da negativo en un 95% les puedo asegurar de que no tiene alergia, mediada por IG. Permite seleccionar la fórmula de reemplazo, o sea, en el caso de las alergias a las proteínas de leche de vaca, también se pueden hacer testificaciones con las distintas fórmulas para ver la opción que le vamos a dar al paciente. La práctica del prick test en forma seriada sí valoraría evolución y define conducta para luego hacer la provocación. Se pueden hacer también en el dorso, en la espalda o en el antebrazo como en la foto anterior. La prueba de parche es de utilidad para mecanismos mixtos o mediados por IG, no mediados por IG, mediados por células, como ser en dermatitis atópicas, moderadas o severas, persistentes, que no responden al tratamiento habitual. Podemos pensar que habría un alimento que lo está desencadenando. En las dermatitis de contacto, en otras patologías gastrointestinales también serían de mucha utilidad. Siempre debe ser realizado por personal especializado y capacitado. Se utilizan estas cámaras de fin, las pequeñas son de 8 milímetros y las otras son de 12 milímetros. Se los dejamos pegados durante 48 horas, luego se retira, se observa la piel en ese momento y a las 24 horas siguientes. Y si presenta eritema, infiltración, o sea que si está rojo, si está hinchadito, si tiene granitos, bueno, ahí hablamos de la positividad. La dieta de eliminación sirve tanto para diagnóstico y para tratamiento. Para diagnóstico porque, bueno, para determinar si realmente ha sido el alimento el sospechoso que sea el causante de los síntomas, lo eliminamos y vemos la respuesta. Si mejora, la debemos confirmar luego con una provocación y también es parte del tratamiento porque el tratamiento de la alergia alimentaria es la eliminación. Las pruebas de provocación, las desencadenantes, son los procedimientos definitivos para confirmar o descartar una alergia alimentaria. También para ver evolución clínica y determinar cuándo ya se resolvió, cuándo ya logró la tolerancia. Para eso necesitamos de personal capacitado y que el paciente esté estable. Los tipos de provocaciones, la que más utilizamos es la provocación oral abierta, donde tanto el paciente, el familiar como el médico sabe que ese es el alimento sospechoso es el que le estamos dando. Simple ciego, en donde el paciente o el familiar no lo sabe, o el doble ciego cuando hay una tercera persona que es la que define si está dando el alimento en cuestión o el placebo. Las provocaciones se pueden hacer, se deben hacer de acuerdo al mecanismo inmunológico involucrado en el paciente. Si es un mecanismo IG mediado, inmediato, lo debemos hacer internado al paciente, porque corremos riesgo de hacer una reacción alérgica importante e inmediata. Mientras que en aquellos mecanismos de alergia tardíos o celulares, podemos hacerlo en forma ambulatoria. Bueno, y para terminar les quería hablar sobre el futuro del diagnóstico en alergia alimentaria. Primero aclararles esto de cuando hoy les dije de que la alergia es una reacción adversa a proteínas de los alimentos y hablaba de los antígenos. Los antígenos son sustancias capaces de ser reconocidas por un anticuerpo, que sería la IgE en el mecanismo inmediato, o por los receptores de los linfocitos T, que serían los receptores para el mecanismo inmunológico celular o tardío. Estos antígenos solo interactúan con una pequeña región del antígeno, el anticuerpo o el receptor del linfocito T solamente reacciona con una parte de este antígeno. Esa parte del antígeno se llama epitope. Y de acuerdo a la estructura de cómo están dispuestos los aminoácidos que conforman ese epitope, se los clasifican en epitopes de estructura conformacional o secuencial o lineal. Conformacional, por ejemplo, ahora sí quiero... Gracias.
En los conformacionales, acá estarían los aminoácidos cercanos, pero cuando estiramos la proteína vemos que están lejanos entre sí. Estos son conformacionales. Mientras que acá tenemos los secuenciales, donde los aminoácidos están todos cerquitas acá y cuando los estiramos también persisten estando cerca. Entonces, esto era para diferenciar. Las proteínas de los alimentos pueden tener estructura secuencial o conformacional. ¿Y para qué sirve esto? A través del análisis de estos epitopes de los alergenos, de los alimentos, los pacientes, si podemos determinar qué tipo de IgE tiene frente a qué alimento, podemos hablar de historia natural, de la evolución que va a tener ese paciente. Ya que se ha visto que los que tienen IgE frente a epitopes secuenciales o lineales tienden a la persistencia de su alergia y con riesgo de reacciones alérgicas más graves. Mientras que aquellos pacientes que tienen IgE frente a epitopes o epitopes conformacionales logran la tolerancia más rápida. Y así podemos predecir la evolución de la enfermedad. Igualmente ahora también contamos en lo que es el TRIC con las proteínas, por ejemplo para la leche de vaca hablamos que podemos hacer con las proteínas principales, alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina y caseína. Sabemos que la caseína, en el paciente que es alérgico a la caseína, probablemente la resolución va a ser más tardía que la que es para la alfa y para la beta. Lo mismo con respecto al huevo, que tenemos ovoalbúmina y ovomucoide. Los que son alérgicos al ovomucoide, la persistencia de la enfermedad es mayor que cuando es a la ovoalbúmina. Y también aquellos niños que son alérgicos mediados por IgE lo resuelven más tardíamente que aquellos que tienen patologías no IgE mediadas. Eso es lo que lo podemos ir diciendo a los papás cuando hacemos el diagnóstico. Entonces, para concluir, la alergia alimentaria es una compleja enfermedad cuya prevalencia está en aumento. El diagnóstico debe realizarse empleando las diferentes herramientas que nosotros contamos y aplicarlas en cada niño en particular, según el mecanismo inmunológico en el cual sospechamos. Por lo tanto, bueno, el trabajo debe hacerse en forma conjunta, el pediatra, el médico de cabecera y los distintos especialistas, para así lograr el mejor crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes. Muchas gracias.